Bueno, una vez que resolvimos la sombra arrojada sobre esa rampa con inclinación, lo que tenemos que hacer ahora es hallar la sombra que va a dar arrojada sobre esta cara visible, ¿sí?, de la pirámide por parte de la L. Para eso tenemos que partir primeramente de acá, ¿no?, la sombra que hallamos desde un inicio en el plano horizontal, tanto de la L como de la pirámide, y buscar los puntos de intersección de esas sombras. Por ejemplo, acá tenemos uno, porque esos puntos van a ser clave en realidad, porque vamos a utilizar el procedimiento del rayo inverso, ¿sí? ¿Por qué inverso? Porque en lugar de partir de un rayo de luz incidente desde una zona aérea, por ejemplo este vértice, vamos a partir desde el suelo hacia arriba, por eso inverso. Entonces vamos a tomar este punto y trazarlo hacia arriba a 45 grados. Hacemos este procedimiento en realidad para saber dónde va a intersectar dentro de la cara, ¿no?, del plano que necesitamos hallar la sombra, en este caso, ¿sí? Al trazarlo a 45 grados me va a dar por detrás de esta línea auxiliar, ¿no?, que sale interlineada, perdón, que sale del punto que estoy señalando de acá atrás, ¿sí?, que se une con el punto del centro de esa pirámide. Si miramos acá la sombra que está en el suelo, esta arista sería la sombra de esta arista que está oculta acá, la que acabo de mencionar, ¿sí? Por lo tanto, al aplicar el rayo inverso, ¿sí?, en la intersección de ese rayo de luz va a chocar, o sea, va a chocar, va a quedar enfrentado con esta línea discontinua, ¿no?, arista discontinua, que corresponde a la de la cara de atrás de la pirámide. Por lo tanto, hacemos el corte ahí, ¿sí? Y este punto de sombra que está en el suelo estaría ubicado en este sector de la cara, que está detrás, no lo estoy viendo, ¿no?, lo estoy observando. Bien. Lo que necesitamos saber es dónde van a quedar los puntos de sombra sobre esta cara, que va a ser la visible. Entonces yo tengo que hallar esta arista, perdón, porque ya está hallada la arista, ¿no?, la sombra. Tengo que ubicar dónde yo dejé la sombra, dónde logré hallar la sombra de esta arista en el plano horizontal, ¿sí?, que sería, ¿sí?, de este punto central de la pirámide que se une con este vértice, ¿sí? Si hacemos un repaso, si hacemos un repaso de lo que hicimos desde un inicio, ¿sí?, al proyectar a 45 grados, esa sombra me va a estar intersectando acá. Es decir, que este punto, este vértice que estoy señalando acá, sería la sombra de este punto de acá arriba, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos saber para poder trazar el rayo inverso y ver, bueno, a ver, dónde van a quedar los puntos de intersección, ¿sí?, entre el rayo de luz y las aristas del volumen, y así por lo tanto poder determinar la sombra, ¿no?, de esa cara. Lo que vamos a hacer entonces es esta arista, esta sombra vamos a marcarla, ¿sí? Sería la sombra de esta arista que acabo de mencionar recién, ¿sí? Esta arista en el plano horizontal quedaría representada así. Lo que vamos a hacer ahora es buscar los puntos de intersección de esa arista, de esa sombra. Acá tenemos uno, ¿no?, un punto de intersección. ¿Qué vamos a hacer? Trazar un rayo de luz inverso para ver dónde quedaría ubicado en esa cara la sombra, ¿no? Aplicamos ahí, hacemos zoom para evitar errar. Y el rayo de luz intersecta acá. Entonces quedaría ese punto en sombra, ¿sí?, este punto de intersección que tenemos acá. ¿Cuál sería en la arista de la L? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Vamos a dejar de vuelta el rayo de luz inverso hasta que toque con esa arista. Entonces acá podemos determinar lo siguiente, que esta arista, este punto,
que corresponde a la arista interlineada, al trazar a 45 grados, ¿sí? Me va a impactar ese punto en sombra sobre esta cara, sobre esta arista que tengo acá, ¿sí? Por eso lo vamos a recortar. Y acá estaría el punto en sombra. Ahora vamos a encontrar otros puntos de intersección sobre esa misma arista, ¿no? Por ejemplo, viene acá esta arista en sombra y va a intersectar acá con la sombra de esta arista, ¿sí? Con la sombra de esta arista de la L. Ahí tenemos otro punto de intersección. Por lo tanto, también tenemos que trazarlo a 45 grados a la inversa. Trazamos a 45 grados, ¿sí? Y como dijimos que esta sombra, perdón, es el abatimiento, digamos, en el plano horizontal de esta arista. Por lo tanto, nuevamente vamos a recortar, ¿sí? Y acá ya tengo hallados y acá ya tengo hallado esos dos puntos en sombra, ¿no? El primero, que es este primer punto de intersección, a la inversa, con el rayo de 45, me quedaría ahí. Y este otro punto de intersección, a la inversa, a 45 grados, me queda ahí arriba. Bien. Ahora necesitamos también hallar este punto que tengo acá, ¿sí? Todo lo que me queda por dentro, la sombra de la L, que me queda por dentro de la sombra de la pirámide, vamos a seleccionar acá también, para que se entienda mejor. Entonces, todo este segmento de sombra que me queda por dentro, ¿sí?, de la sombra de la pirámide, es, digamos, que la sombra que estaría proyectándose sobre esta cara que tengo de acá. Tanto esta cara como la que está por detrás, que no estoy viendo, está oculta, ¿sí? Entonces, esos puntos de intersección son los que tenemos que hallar para poder trazar el rayo a la inversa, ¿no? 45 grados. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Desde el punto central, ¿sí?, vamos a trazar una recta, una sombra, digamos, porque es todo parte de la sombra, con este punto, con este vértice, ¿sí? Que este vértice sería, digamos, este punto que estoy señalando ahí, sería la sombra, ¿sí?, la sombra de este punto que tengo acá. Entonces yo lo que quiero saber es, este punto que ahora está en el plano horizontal, ¿dónde estaría ubicado sobre esta cara de la pirámide? Entonces vamos a hallarlo, ¿sí? Entonces vamos de vuelta, damos clic, ¿no? Vamos a trazar desde este punto de la pirámide que pase y toque ese punto de sombra. Lo que vamos a hacer ahora es prolongar esa sombra, esa recta. Vamos a prolongarla. Yo estoy usando la herramienta de alargar. Si ustedes lo están haciendo en papel, lo que van a hacer es prolongar el trazo con la escuadra, ¿no? ¿Hasta dónde lo vamos a prolongar? Hasta que me intersecte con la sombra, ¿sí?, con la sombra de esta arista que tengo acá. Esta arista que estoy señalando, ¿sí?, sería la sombra proyectada acá en este plano horizontal. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, porque vamos a trazar un rayo inverso desde este punto, ¿sí?, un rayo a 45 grados desde ese punto. A ver si quedó bien, sí. Para saber dónde va a estar, en realidad necesitamos hallar un auxiliar, ¿sí?, para saber dónde va a quedar ese punto en sombra sobre este plano, ¿no? O sea, el punto del vértice que estoy señalando acá, ¿dónde va a quedar? Bueno, para saber dónde va a quedar exactamente, hacemos ese procedimiento. Llevamos una sombra auxiliar desde la planta, es decir, desde el plano horizontal, hasta que me intersecte con la sombra de esta arista en ese plano, y lo que hacemos es trazarlo a 45 grados.
y en ese punto de intersección lo bajamos hacia ese punto, ¿sí? Para poder hallar la sombra, ¿no? Sobre esta cara. Entonces ahí bajamos desde ese punto que hallamos recién hasta, digamos que el centro de esa pirámide, y acá vamos a tener el punto de intersección si lo trazamos a 45 grados. Entonces vamos a trazar ahora a 45 grados a la inversa en ese punto de intersección con el procedimiento del rayo inverso, y vamos a ver que me intersecta acá, ¿sí? Me tiene que intersectar con esta arista, con esta auxiliar que tracé recién, y ahí tenemos el punto en sombra, ¿no? Entonces yo sé muy bien que la sombra, ¿sí?, va a tomar esta dirección. Este punto, recordamos, ¿no? Este punto que tengo acá es la sombra que hallamos con el procedimiento del rayo inverso de este punto de intersección. No se olviden de eso, que ahora lo que hacemos es unirlo, ¿no? Ese punto hallado en sombra con el vértice de la sombra de la L, que sería esta. Porque acá estamos viendo que es una sombra que se conecta, ¿no? Este punto con este otro. Por lo tanto acá también se tiene que conectar. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es hallar otros puntos, ¿sí?, dentro de esta arista que tengo acá en sombra, para saber, bueno, qué dirección va a tomar la sombra ahora sobre este plano. Ya hallamos el vértice, ahora vamos a ver dónde quedarían ubicados estos puntos sobre ese mismo plano. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a repetir el procedimiento. Vamos a trazar varias auxiliares, por ejemplo por ahí, que pasen, ¿no?, dentro de la sombra de acá, y lo conectamos por ahí, por ejemplo. Y ahora a 45 grados desde este punto trazamos a 45 grados a la inversa para poder trazar la auxiliar desde acá arriba, ¿sí? La auxiliar hacemos un trazo con la unión de los puntos, ¿no?, de esa intersección hasta el centro de esa pirámide, que sería este, para ver dónde me intersecta esa sombra, ¿no?, sobre esta cara. Estamos viendo que me intersecta acá. Por lo tanto la sombra va a tomar esta dirección. Y una vez que yo vaya a un punto, no hace falta de que siga, puedo hacerlo si quiero en realidad, pero no hace falta que siga trazando, porque se supone que si corresponde a una misma arista que tiene una misma dirección, acá también va a mantener esa misma dirección. Por lo tanto lo que hago es prolongar simplemente el trazo. Yo en este caso voy a usar la herramienta alargar, y lo que voy a hacer es alargar esa arista, ¿sí?, hasta que me intersecte con la arista de esta cara de la pirámide, ¿no? Bien. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es hallar este punto de intersección que tenemos acá también, al rayo inverso. Que esta arista en sombra sería esta que tengo acá, la que surge de este punto, de este vértice. Entonces voy a trazar el rayo inverso, 45 grados, y me va a intersectar acá. De la misma manera voy a hacerlo con esta intersección que tengo acá. Todos los puntos de intersección se hacen al inverso, ¿no?, con el rayo de luz.
Vieron que es un tanto complejo, ¿no? Hay que prestar atención porque si no, uno se puede llegar a perder entre tantos trazos. Y acá lo que hicimos fue verificar que lo que hicimos anteriormente esté correcto. Si se fijan, ese rayo inverso que acabé de trazar me coincide, ¿sí?, con este punto en sombra. Eso significa que el procedimiento está bien. Ah, ¿por qué? Porque es la dirección de esta arista en sombra. Acá continúa, ¿no? Y me choca, me intersecta con con esta sombra de esta arista, la que acabo de hallar recién, de esta. Y ahí tendría terminado la sombra, digamos, sobre ese sector. Ahora vamos a determinar la sombra, ¿sí?, que va a dar desde esta cara de la L sobre esa pirámide. Bueno, y una vez que tenemos resuelto ese primer paso de la sombra, ahora lo que tenemos que hacer es resolver, ¿sí?, la sombra de este segmento que se ve acá en el plano horizontal, de esta parte de la sombra, digamos, ¿no?, sobre esta cara visible también, porque recordamos que estamos viendo este triángulo que está acá. También se va a proyectar sombra por la que está oculta detrás, pero como no la vemos, digamos que no tenemos esa necesidad de resolverlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a verificar dónde intersecta, ¿sí?, el punto acá en la sombra horizontal, y vamos a hacer un trazo con el procedimiento del rayo inverso, o sea que se repite el procedimiento, ¿sí? Trazamos y vamos a ver en qué parte de esta arista, ¿sí?, porque recordamos que esta arista que acabo de seleccionar sería la sombra de toda esta arista que está acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la sombra de la L va a intersectar con la sombra de esa arista, ¿sí?, y el punto de intersección está acá. Entonces vamos a ver con ese procedimiento del rayo inverso dónde llegaría, y tenemos presente que el punto de intersección queda ahí. Entonces, por lo tanto, si hacemos el rayo inverso, el procedimiento del rayo inverso, esa sombra nos daría, ¿sí?, una intersección, es decir, el punto de sombra sería este. El punto que va a proyectar sombra sobre ese plano horizontal es ese. Ahí trazamos a 45 y me debería de intersectar acá. Y ahora vamos a resolverlo, ¿sí?, con el punto de intersección de sombra que me va a dar con esta arista. Es decir, vamos a verificar esta arista que acabo de seleccionar en el plano horizontal, que sería esta, ¿sí?, que se une con esa esquina acá. Vamos a ver ese punto de intersección que tenemos acá, dónde va a quedar en esta cara. Entonces lo que vamos a hacer es trazar a 45 grados con ese punto de intersección, y observamos que va a intersectar acá, ¿sí?, con esa arista ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que este punto que acabo de hallar me estaría dando sombra acá. Entonces simplemente ahora unimos. Entonces, en lugar de dar sombra en el plano horizontal, este pequeño segmento que se ve acá, la sombra estaría proyectada acá. Entonces lo que hacemos es unir los puntos. ¿Qué puntos? Los puntos de sombra que acabamos de hallar recién, que serían este que hicimos con el procedimiento del rayo inverso y nos dio acá, y este otro que también al rayo inverso y nos dio acá, ¿sí? Una de las formas de verificar de que ese resultado, digamos, que quede bien resuelto, es que tienen que ser paralelas las sombras de esas aristas, que por lo tanto también son paralelas. Es decir, esta sombra, ¿sí?, que estoy señalando acá de esta arista corresponde a esta horizontal de acá arriba. Y esta sombra, esta otra sombra que estoy señalando acá, corresponde a esta horizontal que estaría oculta, ¿no? Y estas dos son paralelas. Entonces, si son paralelas y están proyectando sombra en un mismo plano, también tienen que ser paralelas. Entonces podemos observar, ¿sí?, que son paralelas entre sí, estas dos. Ahora lo que vamos a hacer es pasar en limpio.
Hay que pasar el limpio para que quede más visible, ¿no?, la sombra solamente en la cara y ocultamos el procedimiento. Vamos a ir a una capa, ¿sí?, sombra resuelta, y vamos a repasar. Tenemos entonces que es este punto que se une acá, este otro, vamos a tener después acá y ahí. Entonces vamos a ocultar todo el procedimiento y vamos a dejar solamente la sombra de la L sobre sobre esa pirámide. ¿Sí? Entonces se vería así la sombra. Vieron que para ver esas paralelas, que apenas de acá, ¿no?, apenas se puede observar, ¿sí?, digamos, este pequeño segmento de sombra que es paralela a esta. ¿Sí? Porque si yo alejo, de repente uno dice, no, pero no son paralelas. Lo que pasa que esta sombra que acabo de señalar, ¿sí?, no corresponde a la sombra de esta arista, sino a la sombra de esta arista que está a 30 grados. Entonces, que me estaría dando sombra acá, ¿sí? Y así me quedaría resuelta la sombra de ese segmento, parte del volumen que me proyecta sobre esta cara de la pirámide. Ahí estaría resuelto el ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar todo el conjunto, ¿sí?, con su sombra resuelta para ver cómo queda. Y estaría terminado la actividad, ejercicio. La sombra de este conjunto y la perspectiva en isométrico con la sombra resuelta.